Hola, yo soy Carlos García Tapia, alumno del módulo de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Guanajuato, y en este video le voy a explicar cómo se realiza la toma de biopsia tanto de endometrio, de vulva y la toma de citología cervical. Antes de comenzar con la técnica, es muy importante saber qué es una biopsia. La biopsia es la extracción de tejidos o de células y posteriormente se envían al patólogo para su estudio histopatológico. Tenemos tres tipos de biopsias principalmente. La biopsia incisional, en la cual se toma una parte pequeña del tejido para ser enviada a su estudio. La biopsia excisional, donde se toma toda la masa sospechosa y después la mandamos a histopatología. O la biopsia por toma de aguja, en la que, como su nombre lo dice, a través de una aguja se extrae el tejido, células o hasta líquido, y cuando se realiza con una aguja gruesa se denomina biopsia por punción de aguja gruesa, y cuando se realiza con una aguja fina se denomina biopsia por aspiración de aguja fina. Ahora acompáñenme a ver la técnica de biopsia. Las indicaciones para realizar una biopsia endometrial incluyen los sangrados uterinos anormales. En muchas mujeres el sangrado uterino anormal depende de una alteración patológica endometrial. Pueden ser lesiones focales, como leiomiomas o pólipos, u otras enfermedades más globales, como por ejemplo hiperplasia, cáncer o endometritis. Con el cáncer endometrial se nota un sangrado uterino anormal en la mayoría de las afectadas, y en mujeres posmenopáusicas con sangrado uterino anormal es muy importante la necesidad de excluir el cáncer endometrial, por lo tanto se va a recomendar y está indicada una biopsia endometrial. El muestreo endometrial también es razonable en mujeres menores de 45 años, en quienes ya fracasó el tratamiento médico inicial, tienen un tipo de hemorragia persistente o antecedente de exposición a estrógenos sin oposición, como es el caso de la obesidad, enfermedades como el síndrome de ovario poliquístico o con otros factores de riesgo como la diabetes, uso de tamoxifeno por más de 5 años y predisposición genética a cáncer de útero, como ciertos síndromes específicos. Otras indicaciones para tomar biopsia endometrial es cuando el ultrasonido se observan endometrios engrosados de más de 7 milímetros o hasta más de 1 centímetro. Biopsia de endometrio. Antes de realizar cualquier procedimiento hay que recordar que hay que lavarnos las manos y también colocarnos correctamente los guantes. Colocar a la paciente en posición de litotomía y cubrirla con los campos, y recordar que la parte de abajo tiene que estar descubierta y pues hay que darle su bata a la paciente. También es muy importante explicarle todo lo que le vamos a realizar. Y pues bueno, primero vamos a realizar la biopsia de endometrio. La exactitud diagnóstica se relaciona con la cantidad de tejido endometrial que se recolecta a través de la biopsia y se obtiene tanto tejido como sea posible. Hay veces que tenemos que dilatar el cuello uterino. Aquí les hice una representación con plastilina del cuello uterino. Hay que dilatarlo en las pacientes que tengan su cuello más corto, y esto para evitar que sea doloroso. Se han descrito técnicas. Antes se utilizaba también la dilatación con legrado, pero como se asociaba más riesgos quirúrgicos, más costos, más dolor y la necesidad de anestesia, ya pues se dejó de usar, y ahora se prefiere también utilizar cánulas, ya sea metálicas o desechables de plástico. En otras técnicas para uso de consultorio se utilizaban también curetas metálicas, como las curetas Novak y Kevorkian, que son las que les muestro en la imagen. Y las muestras de endometrio que se obtienen con estos dispositivos muestran la correlación positiva significativa con los resultados histológicos. Las desventajas es que pues, son incómodas y son raras las complicaciones, pero podemos incluso perforar el útero. Para minimizar estas, se han evaluado dispositivos de plástico flexible para obtener muestras de biopsia endometrial. Brindan mayor comodidad para la paciente en comparación con la dilatación y legrado, y la metálica también, la cureta metálica. Y estos dispositivos desechables se utilizan para obtener muestras. Por ejemplo, el dispositivo de Pipel, que es el que les muestro también en pantalla, se utiliza ampliamente. Antes de realizar la biopsia endometrial se excluye cualquier embarazo en una mujer en edad fértil, y con la inserción del dispositivo las pacientes frecuentemente notan cólicos o contracciones. Por eso hay que darles incluso hasta 2 AINES para pues, evitar el dolor y que sea más cómoda para ellas. Recordad que pues, este es un procedimiento pues, corto, fácil, y que pues, en caso de mucho dolor incluso podemos utilizar anestesia. Bueno, para comenzar se coloca el espéculo. Hay que recordar que el espéculo se coloca horizontal y luego se dirige vertical.
Esto para tener una buena visualización del cuello uterino. Después, posteriormente, vamos a limpiar con un hisopo. Podemos utilizar un hisopo con una solución antiséptica como yodopovidona alrededor del cuello uterino para que esté limpia nuestra zona. Bueno, en muchos casos se puede necesitar un tenáculo para estabilizar el cuello en la posición de las 12, esto como para levantarlo y tener una mejor visualización. Después, pues ya que está estabilizado el cuello uterino, va a permitir el paso del dispositivo Pipel a través del orificio cervical hacia la cavidad endometrial. Entonces, voy a simularlo con una sonda acanalada, la sonda de Pipel. Aquí se las muestro. Y pues para empezar a realizar el muestreo, se dirige hacia el fondo. Se introduce y se mete hasta el fondo hasta que se sienta una ligera resistencia. Luego, ya que esté en el fondo, se retira varias veces hasta el nivel del orificio cervical interno. Como vemos aquí. Esto se tiene que avanzar siempre hacia el fondo y tenemos que estar girándolo mientras hacemos estos movimientos. Esto para obtener la mejor muestra y la mayor muestra posible. Una vez lleno el dispositivo de Pipel, lo podemos retirar incluso con una jeringa y lo retiramos y después lo vamos a colocar en un recipiente de recolección lleno de formalina y así es como tenemos nuestra biopsia endometrial. Biopsia vulvar. Los cambios cutáneos en la vulva suelen ser más inespecíficos y el diagnóstico exacto puede requerir de biopsia y se va a recomendar si la causa de los síntomas no es obvia, si las lesiones focales son hiperpigmentadas, hipopigmentadas o exofíticas, o si el tratamiento empírico inicial falla. Durante la biopsia, las lesiones, si son ulcerosas o erosivas, la muestra se va a obtener de sus bordes, mientras que si son induradas, la biopsia se tiene que obtener de la región más gruesa. Las afecciones con morfologías múltiples pueden requerir más de una biopsia. En primer lugar, tenemos que limpiar el sitio. Podemos utilizar incluso un hisopo y con solución antiséptica, dependiendo del sitio que queramos limpiar o tener limpio, pues lo vamos a limpiar con un hisopo. También para evitar que le duela, ya que la biopsia suele ser dolorosa, vamos a utilizar y aplicar solución de lidocaína al 1 o 2%. Entonces se va a colocar lidocaína, aspiramos, inyectamos en la zona donde queramos realizar la biopsia. La obtención del tejido se realiza con mayor facilidad con una pinza de Keyes en sacabocado, como el que les muestro en la imagen, pero nosotros vamos a utilizar un popote. La pinza de Keyes tiene en la punta pues su hoja abierta y está diseñada para extraer como un disco superficial de tejido cuando se presiona suavemente contra la piel y se rota. Las muestras con pinza de Keyes se obtienen varios diámetros su muestra, desde 2 a 6 milímetros, y la selección de los tamaños pues va a depender de cuánto queramos extraer del tejido o el objetivo clínico. La rotación y la tensión debe de cesar cuando se perciba una mínima resistencia, señal de que ha llegado hacia la dermis, por ejemplo. Vamos a utilizar nuestra pinza de Keyes y, por ejemplo, si aquí está la lesión, vamos a introducirlo y vamos a girarlo. Esto hasta que sintamos esa resistencia que les digo, que es porque ya llegamos a la dermis. Entonces, esta muestra que se tomó, normalmente se toma con unas pinzas y unas tijeras y se toma el tejido y ya se extrae. Después pues se utiliza esta aguja fina o pinza para elevar el tejido y a veces si las lesiones son pediculadas incluso podemos nada más cortarlo con tijeras porque así sería más fácil. Y ya si por ejemplo queda un defecto grande podemos realizarle sutura para que no quede una cicatriz muy pues pronunciada. Muestra de citología cervical. Entre las indicaciones para realizar una citología cervical están que la paciente inicie su vida sexual y también una buena edad para realizarlo es a partir de los 21 años de edad.
y también en las pacientes con factores de riesgo, por ejemplo, síntomas de sangrados poscoitales, hemorragias vaginales, flujos anormales o cualquier otra infección o datos que nos hagan pensar en sospecha de un cáncer cervicouterino, por ejemplo. También que la paciente tenga factores de riesgo como múltiples parejas sexuales o parejas con riesgos. En las contraindicaciones, pues es no haber tenido relaciones sexuales 48 horas antes, no haberse realizado lavados vaginales, no usar tratamientos tópicos vía vaginal, no haber utilizado o que no le hayan hecho ultrasonidos transvaginales y no estar muy importante, no estar en periodo menstrual. Los materiales, pues ocupamos guantes, espéculo adecuado para cada paciente, la espátula, el cepillo endocervical, el citobrush, la laminilla y el fijador para las muestras. Es muy importante nunca utilizar lubricante para no interferir con la muestra o si utilizamos que sea a base de agua. Bueno, recordar que siempre se tiene que retirar la ropa y de la cintura hacia abajo, cubrir a la paciente, ponerla en posición de litotomía y siempre explicarle todo lo que le vamos a realizar. Ahora vamos a proceder a realizar la toma de muestra. Primero tenemos que introducir la espátula, ya sea en el orificio cervical externo o en el endocervix. Por ejemplo, para realizarla en el orificio cervical externo, tenemos que hacerlo por la parte de fuera y dar 3 vueltas completas en sentido de las manecillas del reloj. Una vez terminado, podemos utilizar el otro extremo. Nosotros lo vamos a realizar también con este mismo para representarlo, pero como el que les muestro en la imagen, tiene dos extremos la espátula. Cuando la introducimos en el canal cervical, también vamos a realizar lo mismo, pero es sentido contrario a las manecillas del reloj. Igual pueden ser 2 o 3 muestras, 2 o 3 vueltas también. Una completa, 2 y 3. Posteriormente, cuando tengamos estas muestras, los vamos a introducir en la laminilla y los vamos a colocar. Ahora, para realizar la toma de muestra con un cepillo endocervical, tenemos que introducirlo 3/4 partes de su longitud. Lo introducimos y lo vamos a girar en sentido de las manecillas del reloj, solamente 15 grados. Después lo retiramos y también en nuestra laminilla vamos a colocar la muestra. Después ahora vamos a realizar la toma de muestra de citología cervical con el citobrush. Lo vamos a realizar con un cepillo de dientes. Puede ser muestra tanto del endocervix como el ectocervix, como en la imagen que les muestro, por eso su morfología característica para poder tomar muestra de ambos tejidos, de ambos lugares. Entonces lo vamos a introducir y también igual vamos a realizar 3 o 2 tomas. Una vez que ya lo tengamos, igual lo vamos a poner en la laminilla. Y es muy importante que cuando pongamos la muestra en la laminilla, la separemos y que esté bien rotulada para que el patólogo no se confunda y también indicarle al patólogo con qué muestra fueron tomadas. El seguimiento de las pacientes va a ser cada 3 años cuando 2 muestras consecutivas fueron negativas para BPH, cada año para procesos inflamatorios y en 4 semanas como máximo para las muestras que fueron insuficientes. Muchas gracias.